Imagina la escena. Una de las carreras más largas, brutales y absurdas que el mundo había visto estaba ocurriendo en Australia. Una ultramaratón de 875 kilómetros, saliendo de Sydney y yendo hasta Melbourne. Se preveía que podría tomar más de una semana completarla, atravesando carreteras, lluvia, viento, frío y camiones. Pasando al lado, piedras volando contra la espinilla, ampollas en los pies, tobillos hinchados, ya sabes, ¿no? Los mejores corredores de ultramaratón del mundo estaban allí, atletas, profesionales, gente entrenada, personas con equipo de apoyo, con suplementos, alimentación planificada, zapatillas caras, estrategia, fisioterapeuta, masajista, todo bien organizado. Y entonces, en medio de toda esa gente, aparece un viejito australiano de 61 años, agricultor, cultivador de papas, usando un pantalón viejo, lleno de agujeros, zapatillas gastadas. Y con una forma de correr que parecía cualquier cosa menos correr, y más bien alguien intentando llegar al baño sin querer despertar a toda la casa, ¿sabes? Su nombre era Cliff Young, y cuando apareció para correr esa carrera, mucha gente miró y pensó, ese señor va a morir en el camino, ¿no? No es una forma de hablar, ¿no? Había gente que realmente estaba preocupada de que él muriera en medio de la carrera. Porque seamos sinceros, Cliff no parecía un atleta. Él parecía ese tío que aparece en el asado familiar, habla poco, usa el mismo sombrero desde hace 40 años, y si le preguntas si está bien, te responde, ¡ah, ahí voy! Solo que 24 horas después de la largada, mientras todos todavía intentaban entender por qué ese hombre estaba allí, llegó la noticia que nadie esperaba. El viejo granjero no solo seguía en la carrera, sino que iba ganando. Y espera, porque esta historia se pone aún mejor. Porque antes de convertirse en una leyenda nacional, antes de volverse el símbolo del australiano auténtico, antes de que las mujeres empezaran a lanzarse sobre él, como si fuera el Brad Pitt con botas, Cliff Young era solo un hombre sencillo, solitario, que pasó buena parte de su vida corriendo detrás de animales en una granja y que, a los 61 años, decidió probar algo que mucha gente olvida. A veces el mundo mira a una persona y ve a un viejo loco, pero esa persona se mira a sí misma y piensa, ustedes no tienen idea de lo que soy capaz. Hola mi gente bonita, yo soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Ustedes, al igual que yo, disfrutan de historias extrañas, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, esas cosas así raras y locas. No te olvides de suscribirte aquí al canal y aprovecha para pasar por nuestro Instagram. Si quieren dejar preguntas para nuestro en vivo, vayan ya a nuestro Instagram. Lo vamos a dejar aquí para ustedes. Y manden preguntas, lo que quieran saber aquí del canal. Vamos a responder todo por allá y estamos preparando nuestro en vivo de los 150,000. ¿De acuerdo? Y vamos al video. Cliff Young nació y creció en una pequeña región rural de Victoria. En Victoria, Australia, cerca de una ciudad llamada Beach Forest. Creció en una granja sencilla, con 5 hermanas y un hermano. La familia no tenía mucho dinero y lamentablemente los niños no tuvieron oportunidad de estudiar mucho, ya que tenían que ayudar en la granja. De hecho, pasaron por periodos bastante difíciles. El propio Cliff decía que muchas veces tenían que cazar conejos en la granja, si no, no habría cena esa noche. Así que Cliff creció en ese ambiente duro, rural, sin ningún tipo de lujo. La familia sembraba, cuidaba de los animales, hacía lo que podía para sobrevivir. Y como no tenían dinero para máquinas modernas, caballos o tractores, muchas cosas se hacían a pie. Incluso correr detrás del ganado, de las ovejas, de los animales que se escapaban y necesitaban ser reunidos. Mira nada más. Y aquí comienza una parte importante de la historia, porque Cliff creció y se acostumbró a eso, tanto que él mismo adquirió el hábito. Después de terminar todo el trabajo en la granja, salía a trotar un rato, 30 kilómetros al día, ¿crees? Pero no tenía un plan de entrenamiento. Cliff dijo que no tenía nutricionista. Hoy vas a hacer la zona 2, luego un gel de carbohidratos y una reposición de electrolitos. No, el entrenamiento de Cliff consistía en, hay un animal escapando, vea por él. Y él se iba, con botas de goma, en el barro, bajo la lluvia, subiendo y bajando cerros, a veces durante horas, a veces incluso durante días. La región donde vivía llovía mucho, había barro, charcos profundos, caminos malos. Terreno complicado, y Cliff fue desarrollando, sin saberlo, un tipo de resistencia absurda. Él no corría bonito, no corría rápido, pero era constante, como si tuviera una sola marcha. Su técnica era extraña. Los brazos quedaban medio sueltos, el cuerpo algo inclinado, los pies casi arrastrándose por el suelo. Parecía un pasito de arrastrapiés, ¿sabes?
y los vecinos lo encontraban gracioso. Imagínate ver a ese viejito cruzando el campo con botas, corriendo detrás de los animales con ese estilo medio desgarbado, ¿sabes? Solo que eso que parecía ridículo para quien lo veía desde fuera, en la práctica, era una técnica extremadamente eficiente, porque gastaba poca energía, no desperdiciaba movimiento, simplemente entraba en ese ritmo y seguía adelante, como una factura vencida que no deja de perseguirte. Pero a pesar de toda esa resistencia, Cliff no era exactamente una persona socialmente expansiva. Era un hombre sencillo, reservado, muy apegado a su madre y pasó décadas viviendo una vida de soltero. Y hay un detalle de su juventud que ayuda a explicar un poco eso. Según personas cercanas, cuando era joven, Cliff se habría interesado por una chica de un pueblito vecino. Parece que algo pasó, probablemente un rechazo o una decepción amorosa, y eso lastimó tanto a Cliff que simplemente decidió, ¿sabes qué? La vida de soltero es para mí. Y ya está. El hombre cerró la tiendita de su corazón, bajó la persiana, puso el cartel de no molestar y pasó décadas sin involucrarse románticamente. Él contó que nunca siquiera había besado a una mujer. Y eso hace que la historia sea aún más curiosa. Porque después de la carrera, amigo mío, después de la carrera, Cliff se convirtió en una celebridad nacional. Y entonces llovieron, cartas de fans, incluso cartas de mujeres. Pero calma, gente, que ya vamos a llegar ahí. Antes de eso, necesitamos hablar de cómo surgió esta carrera absurda. Porque la Sydney-Melbourne Ultramarathon no nació solo como una competencia deportiva. También nació como una gran jugada de marketing. A principios de los años 80, la cadena de centros comerciales Westfield tuvo una gran idea, algo llamativo. Algo que pusiera el nombre Westfield en los medios. Ese tipo de reunión de marketing en la que alguien dice, gente, necesitamos una acción impactante. Y normalmente alguien sugiere un globo, un sorteo de auto, una campaña con cupones fiscales, pero ahí la idea fue un poco más extrema. ¿Y si hiciéramos una carrera de Sydney a Melbourne? Así, tranquilamente, solo 875 kilómetros. Nada del otro mundo. Una carrerita casual entre las dos ciudades más importantes de Australia. La idea era empezar en un centro comercial Westfield, en Sydney, y terminar en otro centro comercial de la cadena Westfield, en Melbourne. Y para atraer competidores pusieron un premio de $10,000 para el ganador. Gente, si hoy en día eso ya es un buen dinero, ¿se imaginan? En 1983. Y más allá del dinero, había un prestigio, porque esa sería una de las pruebas de resistencia más duras del mundo. Vinieron corredores profesionales, especialistas en ultramaratón, campeones, atletas internacionales, gente que sabía exactamente en lo que se estaba metiendo, o por lo menos creían que sabían, ¿no? Solo que entonces, en la lista de inscritos, apareció un nombre que dejó preocupados a los organizadores. Cliff Young, 61 años de edad, profesión, agricultor, experiencia en ultramaratones de ese nivel, básicamente ninguna. Y ahí cundió el pánico, pues sí, porque imagina que organizas una carrera monstruosa, peligrosa, en carretera abierta, y descubres que un señor de 61 años quiere participar. La preocupación no era solo que no terminara, era que muriera. Y toda la idea del marketing positivo se iría por la borda, ¿no? Entonces el organizador decidió llamar a Cliff para una charla. Pero no fue solo una charla sentados en la oficina, con un cafecito, no. Él había sido el tipo que tuvo la idea de la maratón, hasta porque él mismo practicaba la carrera y ya había hecho algunas maratones normales durante su vida. Llamó a Cliff para correr juntos. La intención probablemente era evaluar al viejito y, no sé, convencerlo de desistir. Tipo, vamos a dar una corridita aquí, él se va a cansar. Va a darse cuenta de que no puede, y así todos salimos vivos y felices, ¿no? Solo que fue ahí cuando la cosa empezó a ponerse graciosa. Mira esto. El organizador era mucho más joven, tenía 27 años. Entonces los dos salieron a correr. Corrieron durante 2-3 horas, siempre conversando y todo eso. Y en cierto momento empezaron a subir una cuesta. La conversación, se detuvo. El organizador empezó a aumentar el ritmo para poner a prueba a Cliff. Tipo, vamos a ver si este abuelo aguanta. Y el abuelo aguantó. De hecho, Cliff se quedó ahí, pegado a su hombro. El tipo joven forzando la subida en la colina y el señor de 61 años, ahí al lado, como si estuviera yendo a comprar pan. Y ahí, el organizador se dio cuenta de algo importante. Cliff Young no era un viejo cualquiera, no. Cuando Cliff llegó a Sydney para la largada, parecía completamente fuera de lugar. Los otros corredores llevaban ropa técnica, zapatillas adecuadas, alimentación planificada, equipo de apoyo, bebidas especiales, suplementos, estrategias de descanso. Todo muy profesional.
Y Cliff llegó con un aspecto que parecía salido directamente de la granja, pantalón viejo, con agujeros que él mismo había hecho para ventilar. Y sí, eso terminó convirtiéndose en una broma. Cuando le preguntaron sobre los pantalones, básicamente dijo que era el aire acondicionado. En los pies un par de zapatillas gastadas. Nada de equipo moderno. Su equipo de apoyo también era sencillo. Algunos familiares y amigos que iban en una furgoneta detrás de Cliff. En vez de un esquema súper científico de alimentación, Cliff tenía cosas básicas. Comidas simples, vegetales de la granja, agua y té. Antes de la salida, un corredor profesional llamado Joe Ricord entabló conversación con Cliff. Medio en broma le preguntó, «¿Y entonces, Cliff, qué vas a hacer con el dinero del premio cuando ganes?» Cliff se quedó confundido y dijo, ¿dinero del premio? ¿Qué dinero del premio? Él ni siquiera sabía de los $10,000 para el ganador. Cuando se enteró se quedó impresionado. Al fin y al cabo, para un agricultor de papas, $10,000 era mucho dinero. A Joe le hizo gracia. En su cabeza pensaba que Cliff tal vez ni siquiera terminaría el primer día, pero había algo en el entusiasmo de aquel señor que era cautivador. Entonces Joe hizo una propuesta. Si cualquiera de nosotros gana, compartimos el premio. Y Cliff aceptó. Sellaron el trato con un apretón de manos y listo. Todo en orden. La carrera comenzó. Los atletas profesionales salieron disparados. Y Cliff se quedó atrás casi de inmediato. No tenía velocidad para seguir el ritmo de esos muchachos. Él enseguida se puso en su propio ritmo, ese pasito arrastrado, económico, extraño. Casi feo de ver, ¿no? Los brazos sueltos, el cuerpo relajado, sin ese movimiento bonito de corredor de élite, ¿sabes? Para quien lo miraba, parecía que ni siquiera estaba corriendo. Parecía que solo iba despacio hasta la panadería, ¿sabes? Solo que la panadería quedaba a 875 kilómetros de distancia. En el primer día, los profesionales sacaron ventaja. El grupo de adelante llegó mucho antes a los puntos de descanso que cada equipo había programado. Lo que la ciencia y los entrenadores de ultramaratón consideraban ideal era que el atleta corriera durante 18 horas y durmiera 6. Y que empezara todo de nuevo. Imagínate, Dios me libre. Gente, por favor, nunca. Al final nadie allí era una máquina. El cuerpo humano necesita descansar. Al menos esa era la teoría. Solo que Cliff no había entendido muy bien ese manual de la ultramaratón. En su cabeza la carrera era simple. Comenzaba en Sydney y terminaba en Melbourne. Y sigues hasta llegar. ¿Para qué parar? Es casi una lógica de granja. Si la oveja se escapa, no dices, bueno, voy a dormir 6 horas y mañana sigo buscando. No, vas detrás hasta resolverlo. Solo que al llegar a uno de los primeros puntos de apoyo, Cliff se dio cuenta de que los otros corredores se habían detenido a dormir. Entonces pensó, bueno, si los profesionales están haciendo eso, tal vez yo también tenga que hacerlo, ¿no? Él, junto con sus amigos, decidió dormir hasta las 5:30 de la mañana y volver a correr. Solo que el amigo, en vez de poner la alarma para las 5:30 de la mañana, terminó poniéndola a las 2:30, sin querer. Sonó la alarma, Cliff se despertó y salió corriendo en la oscuridad. Pasó un tiempo y nada de sol. Pasó más tiempo y nada. Hasta que Cliff empezó a encontrarlo extraño. Vaya, llevo mucho tiempo corriendo y este amanecer nunca llega. Entonces se dieron cuenta del error. El hombre había sido despertado horas antes de lo planeado. Pero ya era tarde, Cliff ya había recorrido una buena distancia. Con ese tiempo extra de carrera, terminó alcanzando y dejando atrás al grupo que estaba en el pelotón de liderazgo. Entonces tomó una decisión que cambiaría toda la carrera. Prácticamente abandonó la idea de dormir. Si podía pasar largos periodos corriendo detrás de animales en la granja, podría seguir corriendo allí también. Y fue así por culpa de una alarma equivocada que la carrera se puso patas arriba. Mira eso. Mientras los atletas profesionales dormían, Cliff Young seguía adelante. Mientras los demás recuperaban las piernas, él ya estaba en la carretera, con su pasito arrastrando los pies. Mientras el pelotón descansaba, el viejo granjero avanzaba. A la mañana siguiente empezó a circular un rumor entre los corredores. El viejo granjero estaba en la delantera. Mira eso. Al principio nadie lo creyó. Empezaron a decir que era imposible, que debía haber hecho trampa, que había pedido un aventón. Pero el motivo era simple. Solo dormía 1 o 2 horas al día. Así lograba correr unas 5 horas más que sus adversarios. Y su ventaja iba aumentando cada vez más. Poco a poco la noticia se fue difundiendo. La prensa empezó a interesarse. Los espectadores empezaron a aparecer al borde de la carretera y el país comenzó a conocer a ese personaje increíble. Un señor de 61 años, venido del interior, con un pantalón lleno de agujeros, corriendo de una manera extraña, liderando una carrera contra atletas de élite. Era el tipo de historia que nadie podría inventar sin que pareciera forzada. Y tal vez por eso tuvo tanto impacto.
Porque Cliff era el perfecto desvalido. No tenía pose, no era arrogante, no tenía marketing personal. No parecía estar intentando demostrarle nada a nadie. Él solo estaba corriendo. Cuando le preguntaban si creía que llegaría al final, respondía con esa simplicidad absurda. Ah, sí, por supuesto. Como si terminar 875 kilómetros fuera solo una tarea más de la semana. Cliff, ¿pero crees que lo vas a lograr? Y él, creo que sí. Estás liderando una ultramaratón internacional. Pues sí. ¿Quieres decir algo? No mucho. Así mismo, ¿sabes? Es el tipo de entrevista que vuelve loco al periodista, ¿no? Porque el reportero quiere emoción, lágrimas, frases impactantes, y Cliff transmitía la energía de un señor esperando el autobús. Por eso los profesionales empezaron a preocuparse. Al principio, muchos pensaban que Cliff se iba a romper. Su cuerpo no lo aguantaría. La falta de sueño le pasaría factura. La edad le pasaría factura. El estilo extraño de correr le pasaría factura. Pero los días pasaban y Cliff seguía adelante. Lluvia, viento, frío, carretera peligrosa, todo eso que podría destruir a un corredor común parecía formar parte de su mundo. Porque toda su vida él había lidiado con lluvia, barro, cuestas, viento, incomodidad. Esa prueba era terrible. Pero Cliff venía de un lugar donde la incomodidad era la rutina. Y eso es muy interesante porque muchos atletas habían entrenado para la carrera. Cliff había vivido una vida que sin querer lo preparó para esa carrera. Él no tenía un laboratorio deportivo, pero tenía décadas de resistencia acumulada a la fuerza. Pero tampoco vamos a romantizar. Su cuerpo sufrió, y sufrió mucho. Durante la prueba, Cliff se lastimó. En cierto momento, tropezó con una piedra y se dislocó el hombro. Sus pies también quedaron destrozados. Después de la carrera, descubrieron que había perdido 8 uñas de los pies. 8. Y los dedos estaban infectados con pus y todo. ¿Te lo imaginas? Ahora bien, piénsalo. Algunas personas pisan una pieza de Lego en el pasillo de su casa e inmediatamente cuestionan la existencia de Dios. Cliff Young corrió cientos de kilómetros con los pies en ese estado, sin quejarse, sin armar un escándalo, sin mirar a la cámara y decir, chicos, denle like porque tengo el dedo meñique inflamado. Nada de eso. Simplemente siguió corriendo. En las etapas finales de la carrera, uno de los corredores profesionales empezó a aumentar el ritmo. Él creía que todavía podía alcanzar a Cliff y Cliff escuchó rumores de que ese corredor se estaba acercando. A esas alturas Cliff estaba exhausto, su cuerpo estaba al límite y su mente ya empezaba a jugarle malas pasadas. Para empeorar las cosas, miró hacia atrás y vio a un joven corredor a lo lejos. Pero mira, corriendo muy rápido. Y entonces empezó a sentir miedo de perder. Después de todo eso, después de liderar una carrera imposible, después de convertirse en noticia, después de arrastrar su cuerpo durante días, ¿sería adelantado al final? Pero entonces de repente vio Melbourne, vio las luces de la ciudad, vio la línea de meta acercándose, y entonces la ciudad estaba en histeria. Era de madrugada, pero la gente salió a las calles. Había multitud, tráfico, ruido, gente corriendo junto, bomberos, prensa, cámaras, todo. Cliff, we're from Nationwide. You're on the outskirts of Melbourne. How are you feeling? Oh, not too bad. I think I'll make it all right. You are going to make it all right? Yes, for sure. Cliff Young, granjero, desconocido, se había convertido en un fenómeno nacional incluso antes de cruzar la línea de meta. Toda Australia quería ver a ese hombre terminar. Y cuando finalmente llegó alrededor de la 1:30 de la madrugada, después de 5 días, 15 horas y 4 minutos, Cliff Young entró en la historia. Él no solo terminó la carrera, la ganó, y la ganó con una ventaja absurda, más de 10 horas por delante del segundo lugar. Resulta que aquel corredor que vio acercándose a él fue literalmente una alucinación de su cabeza. Ya estaba tan exhausto que ya estaba viendo cosas. Y así, un hombre de 61 años, que muchos pensaban que ni siquiera debería haber sido autorizado. Al largar, derrotó a corredores profesionales de todo el mundo y aún rompió el récord anterior de esa distancia por casi 2 días. 2 días, mi gente. Y ahí vino una de las partes más bonitas de la historia. El premio era de $10,000. Cliff, que ni siquiera sabía de la existencia de ese dinero antes de la largada, podría haber tomado el premio y cambiado su propia vida, pero decidió compartirlo. Cliff empezó a repartir buena parte del dinero entre los otros corredores que terminaron la prueba, porque en su cabeza esas personas también habían sufrido, también se habían esforzado y también merecían algo. Y todavía se acordó del acuerdo que había hecho con Joe Record antes de la largada. Ese acuerdo, medio en broma, de dividir el premio si alguno de los dos ganaba. Le dio $3,000 a Joe y repartió el resto entre los atletas que lograron terminar la maratón.
Y eso solo hizo que el público amara aún más a ese hombre, porque no era solo el hecho de que hubiera ganado, era cómo ganó, sin alardes, sin humillar a nadie, sin convertirse en una estrella arrogante. Seguía usando el mismo sombrero, seguía hablando de la misma manera. Cuando le preguntaron cómo se sentía siendo un héroe popular, básicamente dijo que no importaba mucho, que eso no se le subía a la cabeza. Y ya está. Ese era Cliff. Mientras mucha gente se convierte en celebridad y en 2 semanas ya está exigiendo camerino con agua importada y toallas dobladas. En forma de cisne, Cliff conquistó Australia y seguía pareciendo un señor que acababa de salir del campo. Por eso se convirtió en el símbolo del australiano genuino. Ese tipo común, trabajador, resistente, humilde, que recibía golpes de la vida pero no se rendía, no. La gente miró a Cliff y vio algo que amaba ver en sí misma. Una persona común haciendo algo extraordinario. Y de la noche a la mañana, Cliff Young se convirtió en el hombre más famoso de Australia. Solo que la fama repentina lo cambia todo. Y en el caso de Cliff, cambió de formas bastante inesperadas. Fue recibido con fiesta, recibió homenajes, desfiló en ciudades, recibió aplausos, asistió a eventos importantes, le entregaron las llaves de la ciudad, apareció en un programa de televisión y se convirtió en una celebridad nacional. Cuando regresó a su región, la gente organizó un desfile. Amigos, vecinos, curiosos, todos querían ver a Cliff, aquel hombre que antes era considerado un poco extraño, algo excéntrico, un granjero que corría de una manera rara, ahora era un ícono. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Las mujeres empezaron a lanzarse sobre él. Sí, Cliff Young, el soltero empedernido, el hombre que supuestamente nunca había besado a una mujer, empezó a recibir cartas de fans enamoradas. El hombre pasó 61 años huyendo del romance y de repente estaba recibiendo el cariño de fans, besos, cartas, mujeres llamándolo. Era como si el universo le hubiera dicho: Cliff, ¿no quisiste adolescencia? Entonces toma ahora a los 61 años. Entre esas mujeres apareció Mary. Mary era mucho más joven que él, tenía 22 años. Cliff tenía 61. Obviamente, esto se volvió tema de conversación, porque era imposible que no lo fuera. La diferencia de edad era gigantesca. Cliff y Mary terminaron casándose. Y por supuesto, hasta la boda se volvió un espectáculo. Westfield, la misma cadena vinculada a la carrera que hizo famoso a Cliff. La famosa ofreció pagar todos los gastos de la boda si la ceremonia se realizaba en uno de sus centros comerciales. Entonces, ¿qué tal la jugada maestra de marketing de ese Westfield? Mi gente, el matrimonio duró solo 5 años y luego terminó. Después de la victoria histórica, Cliff Young cambió de vida y la carrera se convirtió en su vida. Empezó a participar en otras ultramaratones. Consiguió patrocinadores, tenía seguidores, tenía fans, había gente que seguía sus carreras, ayudaban como equipo de apoyo, lo cuidaban, le animaban. El hombre, que empezó como una curiosidad, se convirtió en una figura respetada en el mundo de las carreras de larga distancia, y su estilo de correr se hizo famoso. Fue llamado el Cliff Young Shuffle. Ese pasito arrastrado que tanta gente consideró ridículo se convirtió en objeto de estudio, y hoy en día ese estilo es utilizado por gran parte de los ultramaratonistas, por ser económico. Ahorraba energía, permitía mantener el movimiento durante mucho tiempo. No era bonito, pero sí eficiente. Cliff siguió corriendo durante muchos años, incluso ya siendo anciano. Llegó a participar en desafíos enormes, incluyendo intentos de correr distancias absurdas en otras partes de Australia. Cliff Young murió en 2003, a los 81 años. En su funeral, familiares, amigos y corredores rindieron homenaje a un hombre que de cierta forma se había vuelto más grande que la propia carrera. Su legado fue demostrarle a quienes pensaban que ya era demasiado tarde para intentar algo, demasiado tarde para cambiar el rumbo. Y tal vez esa sea la mayor lección de Cliff Young. No existe una edad correcta para sorprender al mundo. A veces no solo necesitas empezar, aunque sea despacio, aunque se rían de tu manera de hacerlo, aunque digan que no perteneces allí, aunque lleves los pantalones rotos, zapatillas viejas y la mitad de Australia piense que te vas a caer muerto en la carretera. Hazlo a tu manera. Si es necesario, arrastra el pie, pero sigue adelante, porque al final puede que sean los demás los que estén huyendo. Más hermosa. Pero tú eres quien llega primero, y esa, amigos míos, es la increíble historia de Cliff Young, un granjero australiano que a los 61 años se convirtió en un héroe nacional. Así que, sin querer, eso es todo, amigos. ¿Les ha gustado esta historia? Qué inspirador, ¿verdad? Si te gustó, ya sabes, comenta, deja tu like, comparte, haz todo eso para que el canal siga creciendo y podamos seguir trayendo más historias geniales. ¿De acuerdo? Y estén atentos para el próximo video. Hasta luego.